Bien, continuamos con la segunda parte de cómo implementar un dashboard en Python. Como dijimos en la primera parte de esta clase, habíamos dicho que en principio íbamos a contextualizar todo aquello que fuera depurar los datos, limpiar los datos, acomodarlos para los gráficos y hacer cada uno de los gráficos con la librería Plotly. La segunda parte, como dijimos, íbamos a trabajar con la librería Dash, Plotly Dash, que justamente está desarrollada para poder hacer un dashboard. Entre otras cosas, Plotly está basada en tecnologías como Flask o React.js, con lo cual en esta clase vamos a abordar algunos conceptos muy básicos vinculados a gente que por ahí le puede parecer más familiar si está acostumbrada a desarrollar sitios web que otras que por ahí no está trabajado con eso, pero yo creo que son conceptos que quien no lo sepa puede de alguna manera hacerse de información y son muy sencillos de verlo, de entenderlos, dado que va a ser muy poco, digamos, lo que se va a desarrollar sobre la base de lenguajes como HTML, por ejemplo, que es un lenguaje muy usado dentro de lo que es el ámbito de desarrollo web, pero va a poder entenderse bastante claramente cuál es el propósito. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero no es el centro, quería decir, de toda esta cuestión, sino más bien cómo toma esta librería Plotly Dash toda la información de estos gráficos que generamos en la primera parte de esta clase, que vamos a volver a reutilizar en esta continuidad y que vamos a exponer dentro de un entorno más similar, un entorno con el dinamismo de lo que tiene justamente una mecánica de un sitio web, como en este caso vamos a tratar de emular, ya que vamos a trabajar siempre dentro del entorno de Colab. Obviamente un sitio web debería desarrollarse fuera de este entorno, que es un entorno virtual, pero lo vamos a visualizar de una manera muy similar a como si fuese colocado dentro de un sitio web. Así que bueno, en principio ese es el propósito, así que empecemos ya mismo con el contenido de esta segunda parte de esta clase. Dash es una biblioteca de Python que se utiliza para construir aplicaciones web y visualizaciones interactivas. Dash fue diseñada para ser fácil de usar y permite a los desarrolladores crear aplicaciones web rápidas y personalizables por sobre todo. Dash está basada en Flask, en Plotly y en React.js, lo que le permite renderizar aplicaciones en el navegador, lo que significa que las aplicaciones pueden ser compartidas y accedidas de diferentes ubicaciones, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer en un entorno de Colab, pero obviamente en el mayor de los casos o en la realidad esto no va a ser así. Además, Dash es multiplataforma y está preparada para móviles, lo que lo convierte en una herramienta útil para desarrollar aplicaciones web modernas. Bien, con esta introducción, ahora lo que vamos a empezar a hacer es justamente instalar la librería Dash. Ya estamos conectados aquí al entorno de Colab y empezamos entonces por con pip install dash instalar la librería Dash. Y a continuación vamos a llevar a cabo una serie de pasos para que nos vuelva a quedar el mismo contexto en que dejamos la primera parte de esta clase, dado que son dos notebooks distintos, ¿sí? Entonces vamos a volver en este notebook a incorporar los datos que habíamos incorporado en el caso anterior. Así que acá importamos la librería pandas, buscamos el archivo CSV que usamos y lo volvemos a traer al entorno virtual de nuestro Colab. Una vez hecho esto, volvemos a repetir el mismo código que fuimos llevando a cabo parte por parte en el Colab anterior, ahora todo en una sola celda. Entonces lo tenemos todo escrito aquí y lo vamos a ejecutar todo en un solo acto. ¿Sí? Es el mismo código, es exactamente el mismo código. Cuando lo vean y lo comparen van a ver que es lo mismo, solamente que he dispuesto todo en una sola celda, con lo cual va a ejecutar todo el código en una sola secuencia, como ya lo dijimos. Y el resultado se ve aquí, donde vamos a apreciar justamente todos y cada uno de los gráficos que vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Aquí estamos en el último, el penúltimo, vamos de atrás hacia adelante, no importa, pero aquí están los gráficos que vimos en el caso del Colab anterior. Y ahora sí nos vamos a volcar a lo que tiene que ver con el Dash, con la librería Dash, y poder llevar adelante este dashboard que venimos hablando desde el principio de la clase en la parte anterior, ¿sí? Vamos a describir línea por línea este código porque, como dije antes, tiene algunos conceptos que quizás escapen a la gente que solamente maneja Python y no algunos conceptos de desarrollo web.
Con lo cual vamos a empezar a describir estas cuestiones línea por línea. En principio, bueno, importar la librería Dash. Luego, importar componentes específicos de Dash como DCC y HTML, que es un poco lo que yo les había comentado recién, de algunas cuestiones que son propias del desarrollo web. Ya vamos a ahondar un poquito en ellas para que se puedan ir introduciendo en este tema aquellos que no lo manejen. Luego, importar input y output, ¿sí? Que son entradas y salidas de las funciones de callback, que también es un concepto que vamos a ver más adelante, y todo lo que tiene que ver con la librería Plotted propio de lo que venimos trabajando y que obviamente lo vamos a volver a utilizar aquí. Lo primero que hago es abrir una nueva instancia de una aplicación Dash. Para ello es que escribo esta línea donde justamente a esta nueva aplicación le voy a llamar app, como le puedo poner cualquier nombre, ¿no? Y luego voy a empezar a definir el formato de la interfaz gráfica de esta aplicación. Por lo tanto, con App Layout voy a empezar a hacer ese trabajo o ese proceso donde lo primero que voy a dibujar o voy a definir es un div de HTML. Esto es una sección, una división, es algo típico en HTML, que se define como un gran contenedor dentro del cual voy a empezar a poner cada una de las cosas que necesito para que el usuario vaya interactuando. Luego de esto voy a poner un encabezado que es un título de un estilo H1, que es un estilo que define el tamaño más grande de tipo de encabezado que hay dentro del contexto de HTML. Y vuelvo a crear un nuevo contenedor. Ahora es el contenedor que va a contener, valga la redundancia, un cuadro desplegable a partir del cual yo voy a elegir el tipo de gráfico que quiero ver, porque este dashboard justamente no me va a mostrar los 5 gráficos en un solo acto, sino que a través de ese cuadro desplegable me va a permitir a mí elegir cuál de los gráficos, de los 5 gráficos, las 5 opciones de gráfico, es aquel que quiero yo ver en un determinado momento. Con lo cual, dentro de este nuevo contenedor defino, con esta línea que está aquí, un drop down, que es justamente un cuadro desplegable, y le voy a poner un ID a ese elemento, chart type dropdown, ¿sí? Obviamente la etiqueta es la que ustedes quieran, por supuesto, y voy a poner opciones para ese cuadro desplegable. 5 opciones que son justamente los 5 tipos de gráficos que vimos antes, ¿sí? En cada uno de los casos le voy a poner una etiqueta que va a ser el nombre del gráfico, ¿sí? En todos los casos el label, ¿ven? Le pongo una etiqueta para cada uno de los casos y le voy a poner un valor a partir del cual yo voy a referenciar o voy a identificar cada uno de esos tipos de gráficos: segment distribution, RFM distribution, correlation matrix, segment comparison y segment scores, ¿sí? Entonces, una cosa es la etiqueta, que va a ser lo que va a titular de alguna manera, darle valor a cada una de las opciones de ese dropdown, y el valor es el elemento con el cual voy a identificar cada una de esas opciones. Finalmente voy a poner aquí como valor predeterminado el segment distribution. Obviamente, siempre que empiezo una aplicación de este tipo, si tengo varias opciones o varias alternativas, siempre una tiene que quedar como la predeterminada, con lo cual cuando arranca la aplicación va a arrancar con ese, y después yo la puedo cambiar tantas veces como quiera por la que yo quiera. Bien, luego voy a poner dentro de ese div un contenedor para el gráfico. Estamos en el dropdown, dijimos que es el que me va a permitir elegir los gráficos, y luego va a haber una parte donde va a aparecer el gráfico. Bueno, eso es un contenedor que se define con el método graph de DCC. Ese contenedor va a tener un ID a partir del cual yo lo voy a referenciar, ¿sí? Y un class name que tiene que ver básicamente con definiciones de estilo, que tiene que ver con lo que es el aspecto de esa interfaz dentro del desarrollo web. Luego voy a tener una función de tipo decorador. Yo después le dejo abajo una explicación muy sencilla de qué se trata un decorador, ya que es un concepto por ahí un poco avanzado para los que programan habitualmente este tipo de aplicaciones, pero que los que no programan este tipo de aplicaciones, y es importante, he querido darle una aplicación muy sencilla, muy tomando datos de la vida cotidiana, si se quiere, ¿no? Para que se entienda mejor, para que puedan justamente hacer como una abstracción de este concepto tan técnico y traerlo un poquito más a un elemento que les permita identificarlo con una cuestión más cotidiana y entenderlo mejor. Bien, este callback se va a ejecutar cada vez que cambia un elemento de ese dropdown. O sea, cuando yo elijo un gráfico o elijo otro, se genera ese callback, que es una llamada, digamos, el callback,
Con lo cual, ese callback va a tener dos elementos, un input y un output. ¿Se acuerdan cuando estábamos aquí arriba, cuando dijimos toda la parte de las importaciones, que estaba esta línea? Que dijimos hay un input y un output, que lo vamos a ver después. Bueno, tiene que ver con esto que está aquí. Es decir, voy a poner aquí un input que es qué gráfico yo estoy eligiendo. Es decir, el chart type dropdown, el value. Es decir, perdón, del dropdown tomar el value. Este elemento, ¿por qué dice chart type dropdown? Porque justamente así está identificado el cuadro desplegable. ¿Y qué tengo que tomar este cuadro desplegable? El valor. ¿Qué valor? El valor del elemento que yo haya seleccionado en ese dropdown. Con lo cual, estos dos elementos, este y el value de cualquiera de estas 5 opciones que yo haya seleccionado, es lo que va a ser como input. Y el output es justamente el gráfico relativo a esa opción que yo elegí, es decir, el RFM chart, que es el valor que se le va a dar a la propiedad figure de la salida de esa llamada. Es decir, dicho de otro lenguaje un poquito más llano, lo que entra cada vez que se ejecuta un callback, es decir, un cambio en ese dropdown, es qué elemento de ese dropdown elegí. Es decir, de este dropdown, qué valor elegí. ¿Y qué va a hacer la salida? El gráfico. Es decir, la opción es la entrada, el gráfico ya graficado, ya definido, como lo tenemos aquí arriba, insisto, como ya lo tenemos terminado aquí arriba, esa va a ser el output, es decir, la salida, que definitivamente es lo que va a ir a parar al contenedor, esto que tenemos definido aquí, al contenedor donde en esa pantalla va a tener lugar ese gráfico, ¿sí? Y finalmente lo que tenemos aquí es una función que se llama con el valor seleccionado en el menú desplegable. Entonces lo que hace es, dependiendo del elemento que elija, es el tipo de gráfico que va a mostrar. ¿Está bien? Entonces todo esto es lo que va a hacer ese juego de, en este entorno de nuestra aplicación Dash, mostrarme un gráfico. Y finalmente estas dos líneas que están aquí, que son una expresión, por decirlo de alguna manera, típica de los scripts de Python cuando sirven aplicaciones web. En realidad esto se usa fundamentalmente cuando se trabaja con entornos tipo Flask o Dash. Bien, en este caso esta primera línea está haciendo referencia hacia si el módulo que estoy usando es un módulo principal de esta aplicación o es un módulo importado, como si yo lo hubiese desarrollado en otro contexto, y lo hubiese importado con un import como estoy haciendo aquí con Dash. ¿Está bien? En este caso se hace una librería. Acá lo que estoy haciendo referencia es si este módulo, si este script que estoy a punto de ejecutar es propio de esta aplicación o es foráneo. Y con esta otra línea lo que hace ni más ni menos que es poner en ejecución el servidor sobre el cual va a ir montada justamente esta aplicación de Dash. Bien, como les decía, aquí le dejo una explicación muy sencilla de qué es un decorador, que es esto que está aquí arriba, este app.callback, que está precedido por este símbolo que define justamente un decorador. Finalmente, ahora es tiempo que después de todo lo que hicimos en la primera parte de la clase y esta segunda parte de esta clase, podamos poner a prueba este dashboard justamente ejecutando toda esta celda que describimos recién y que vamos a poner en funcionamiento ahora. Ahí lo está cargando y veo que es un entorno muy similar al que yo vería en un sitio web, ¿sí? Entonces, aquí tengo el título y tengo este cuadro desplegable y una primer muestra de uno de los gráficos que se muestra de manera predeterminada como lo explicamos antes. Yo abro este cuadro desplegable y voy a elegir otro valor, por ejemplo el de la matriz de correlación. Puedo cambiar otro valor, por ejemplo este, cambiar gráfico, el último tipo de gráfico que hicimos, el segundo y vuelvo al primero. Bueno, con esto ha quedado muy claro cuál es el objetivo
de esta clase, concretamente de poder tener un dashboard justamente a partir de una librería de Python y todo el análisis previo hecho con Python. Bueno, de aquí en más queda en ustedes el poder explorar en profundidad esta muy importante opción que, insisto, no depende de ninguna de las aplicaciones más conocidas como Power BI o Tableau o similares. Todo está desarrollado en Python con sus librerías de Python que obviamente no tienen costo y pueden ser utilizadas de esa manera sin trasladarle esta cuestión a nuestros clientes. Así que bueno, hasta aquí llegamos con la clase. Muchas gracias.